mantra. Omnis haum intimo, omnis haum intimo, omnis haum intimo, y nos acordamos de nuestro real ser interno, Padre Espiritual. Bien, abrimos los ojos, estamos en el Movers gnóstico cristiano, la Shrenibut de la Gnosis amaliana. Vamos a ver un tema de la precámara básica, el tema número 9, el nivel del ser. Estamos en primera cámara inicial pública de motivación continua, nivel juniors. El nivel del ser, en este pensum que estamos viendo, que lo da Lakshmi Daimon, un pensum trascendental que ya ha sacado maestras espirituales, dioses, diosas, y obviamente cúpula de iniciados e iniciadas, o sea, ha dado muchísimos ya resultados. Lo entrega en nombre de Samuel Ambeor y las logias blancas allá en un congreso que lo llamó el Congreso de la Grita o Congreso de la Restauración Institucional, que se hizo por allá por Venezuela. Ese pensum obviamente concentra los soles conscientivos e instituciones de la gnosis amaliana, es trascendental. ¿Quién es nuestro ser? Nuestro Padre Espiritual. Él es el ser y Él tiene su nivel. O sea, tiene su jerarquía, tiene su grado dentro de los dioses diosas. ¿Cuándo nos asignaron a nuestro Padre Espiritual? Cuando nosotros ya llegamos a los mundos físico-tridimensionales, cuando pasamos por ese reino mineral, vegetal, animal, evolutivo, y llegamos por primera vez al reino humans o humanidad, nos asignan a nuestro real ser espiritual, Padre Espiritual. O sea, antes no lo tuvimos. ¿Y antes de dónde venimos? De los aeones, como chispas divinas, energéticas, inmortales, venimos de allá. En los aeones, ciertos arcontes del destino, como le enseña Jesucristo en su libro, el Pistis Sophia, toman parte de nosotros. Unos dioses gnósticos cristificados, misericordiosos, que buscan liberarnos, nos ayuda, pero hay otra cúpula también de dioses gnósticos cristificados, pero son demiurgos inferiores, o sea, tienen un rango menor de dioses, también toman parte de nosotros. Lamentablemente estos últimos buscan esclavizarnos. Y esos son los famosos padres que orienta a Jesucristo, que hay que abandonarlos. Ellos, allá cuando estamos en esos aeones, depositan en nosotros ciertos lazos, ciertos implantes en esa parte de cuerpos espirituales que nos van dando. Puede ser un cuerpo átmico, un cuerpo búdico. A su vez, cometen un error terrible de darnos la famosa copa del olvido para hacernos perder todos los recuerdos de lo que son esos cielos o mundos superiores. Esa copa del olvido se transforma en el famoso espíritu falso, una vestimenta de nosotros, de chispas divinas, almas. Y después nos mandan ya a los mundos físico-tridimensionales, pero nosotros no hemos sido creados allí. Nosotros hemos sido creados en los Ains, en los absolutos, por la energía universal, por el Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades, el superior. Nos ha hecho imagen y semejanza de Él, o sea, somos microdioses, microdiosas en potencia. Eso eres tú. Por ello, yo soy la clarividencia, yo soy la intuición, yo soy la telepatía, yo soy la castidad, yo soy la paciencia, yo soy el altruismo, yo soy la templanza, y etcétera.
porque eso es lo que es usted. Bien, entonces después viene ese recorrido y ya cuando pasamos al reino humans, lunar o humanidad, recién nos asignan a nuestro Padre Espiritual. Es decir, nuestro Padre Espiritual antes, ¿quién fue? Una chispa divina, que igual tuvo el mismo historial, con variantes. Pero él decidió, en un instante de la vida, ya cuando tomó cuerpo, seguir el camino de la vertical, lo que vimos en el tema número 7. En el tema número 8, decidió autorrealizarse, practicar los 3 factores de la revolución de la conciencia: el nacer, el morir o virtualización, el sacrificio o dharmatización. Lo practicó y fue escalando a rangos de 3 montañas iniciáticas. Revisad esa obra del arcángel Samael Aun Weor. Se autorrealizó, o sea, se transformó en humans, en hombre, superhombre, ángel, arcángel, querubín, potestad, trono, deidad, Dios, diosa, creador de semillas, de plantas, de cuerpos del reino mineral, vegetal o animal, o del reino humano. Se transformó en un Dios creador de planetas, un Dios creador de sistemas solares, galaxias, universos, mundos de materia y antimateria, de acuerdo al rango iniciático que tenga. Entonces ahí tienes el nivel de los padres espirituales. Cada habitante existente en el planeta tiene su padre espiritual particular. Por eso Jesucristo enseña: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, nuestro Padre espiritual vive en los cielos, en los mundos superiores de conciencia. Santificado sea tu nombre. Tiene un nombre secreto. Por eso los bodhisattvas se cambian de nombres. ¿Has escuchado que Teófilo Bustos ahora se llama Lakshmi Daimon? O que Víctor Manuel Gómez Rodríguez se llama ahora Samael Aun Weor, y así sucesivamente. Que Julio Medina Vizcaíno, venerable maestro, se llama ahora Garga Cuchinis. Que Joaquín Amortegui se llama ahora el maestro Rabului, etc. Entonces ellos, cuando llegan a un estatus iniciático, les dan permiso a que se llamen por el nombre del Padre Espiritual. Nuestro Padre Espiritual, obviamente, antes estaba caído espiritualmente, creó el ego, creó a Posilge, fornicó, obviamente, cometió errores, pecó, se generó karmas, pero entró después a su camino iniciático y se autorrealizó. Y así también los dioses diosas, has escuchado de Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcóatl, Cocapa, Kalushwanga, Samael, no únicamente el Bodhisattva Aun Weor, sino también Samael, Garakuchinis, Jesucristo, Lakshmi Daimon, Quetzalcóatl, Mancocapa, Sanagumara, Melquisedec, San Germán, quienes eran antes, simplemente eran chispas divinas. Jehová, o Alaj, o Jehobalaj, eran chispas divinas. Igual pasaron por el mismo historial. Cuando se llega al reino humans lunar, nos asignan al Padre Espiritual y 3000 ciclos de 108 vidas. Y allí nos dan la oportunidad que si queremos seguir nuestra carrera de dioses diosas, pues nos pongamos a la praxis de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Si no, pues ya está organizado la famosa involución por no autorrealizarse, porque la chispa divina no quiere, no está obligada. Revisar ese infierno, diablo y karma de Samael Aun Weor. Entonces todos los dioses más exaltados, creadores de universos, por ejemplo Jehová es uno de los tantos creadores de universos, no el único. Hay otros más como Vishnu, Brahma, Shiva, también crean universos. El rango de Averamente, Geo es el abuelo de Jesucristo, Averamente el padre espiritual de Jesucristo. Son también seres que crean universos. Un universo tendrá siquiera unos 100.000 galaxias, y cada una de las galaxias más de 100.000 millones entre planetas y soles, y habitados en su mundo físico tridimensionales y también en los cielos e infiernos, a excepción de ciertas lunas que están deshabitados en los mundos físicos,
pero tienen vida en los mundos superiores de conciencia y en los infiernos. Y ciertos soles que tienen vida en el mundo físico tridimensional, en los cielos, pero los infiernos de esos planetas están deshabitados, porque todos son autorrealizados. Bien, ahí tenemos un norte de quién es nuestro Padre espiritual y qué rango tiene. Ahora hay que descubrir cada quien su Padre espiritual, qué rango tiene. Si existen 7.000 millones de habitantes únicamente en este planeta, existen 7.000 millones de dioses con diferente rango en los cielos. Eso que escuches, ángeles, arcángeles, querubines, potestades, serafines, dioses, diosas, son rangos de padres espirituales. El Padre espiritual es una energía que se desdobla en 49 energías. Entre ellos una de las más exaltadas, Devi Shakti Kundalini, la Madre Divina, o sea, Dios Madre. Ahora, de nuestro Padre espiritual tenemos átomos en nosotros, obviamente, pero acordémonos, uno es el Padre espiritual y otro es usted. Tenemos otros padres, por ejemplo, que tenemos que abandonarlos como padres, digamos, que son los arcontes del destino. No estamos hablando de los arcontes de la ley divina, el Padre Anubis y sus 42 jerarcas, sino de otros arcontes de aones más superiores. Pero algunos nos esclavizan, esos hay que abandonarlos, dejarlos, no a los padres físicos, porque te echas un karmaza. Muchas personas con pretextos espirituales dejan pues y no cumplen su papel de hijos e hijas. Lo pagarán en otra vida, igual les harán. Y obviamente le echan el pretexto a la autorrealización. La autorrealización enseña a ser equilibrados. La iniciación es tu vida misma sabiamente vivida con 3 factores de la revolución de la conciencia. Comienza un ciclo de 108 vidas. Si la chispa divina esencia no quiere autorrealizarse, caerá espiritualmente. ¿Cómo es la caída? Bueno, ya sabemos que desde el reino mineral, desde el reino animal, bueno, después de esos reinos, desde el reino animal evolutivo, ya los dioses mismos ponen un sistema falso, ciertos demiurgos inferiores que se echan karmazas, para las chispas divinas puras, que imagínate, vienen del absoluto, y ahí nomás ya les ponen un sistema de eyaculación del semen, de fornicación, para que esa chispa divina, aparte que antes ya le mandaron programando con su famoso espíritu falso, la copa del olvido, revisar en el Pistis Sofía, capítulo 138, menos, más por allí, del libro de Jesucristo, y a su vez acá cometen otra situación terrible con las chispas divinas. El gato es fornicario, no porque él quiera ser fornicario, sino porque los dioses hicieron una genética de los órganos sexuales del gato para que sea eyaculador de ensémenes. Igual el toro, igual el caballo, el león, el tigre, que son animales evolutivos. Pero ¿quién está dentro de esos cuerpos? Chispas virginales divinas que vienen incluso recién del absoluto, pasando por los otros reinos. Al ponerles ese sistema que se vuelvan fornicarios o eyaculadores del ensémenis, ya les desenergetizan totalmente. Bueno, después ya los mandan en el cuerpo de humanidad. Pues ya vienen fornicados. Pierden ciertos poderes, ciertas facultades. ¿Y quién hace eso? Algunos dioses gnósticos cristificados, incluso que se echan karmazas. Por eso otra cúpula de dioses gnósticos, logia blancas, gnósticos cristificados, se revela contra ello, porque es lógico. ¿Para qué le van a hacer eso a una chispa divina? Ya incluso otras chispas divinas pasan por los mundos infiernos. Ya están puras de nuevo, sin ego, sin posilge. Vuelta pasan por el reino mineral, por el reino vegetal, y otra vez llegan al reino animal evolutivo, y otra vez la fornicadera allí. Bueno, ahora cuando ya se llega al reino más lunar, obviamente ya se tiene un sistema de fornicación o derrame de ensémenes, o eyaculación de ensémenes. Ahora, estas chispas divinas energéticas, algunas de ellas quieren autorrealizarse, entonces comienzan obviamente la transmutación de energía creadora, como vimos en el tema número 6, sin derrame de ensémenes. Y a su vez comienza su proceso de autorrealización. Antes, al caerse espiritualmente, como están desenergetizadas por un lado, van perdiendo poderes, ciertas facultades, pero por otro lado no saben transformar las impresiones
y se comienza a crear aposilgia al ego. Se crea el ego, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 12 demonios más, y esto va encarcelando obviamente aquella chispa divina, alma espiritual, inmortal, y todos nosotros estamos en esa situación. Si estamos eliminando el ego, como hemos visto en el tema 4, entonces obviamente vamos emergiendo hacia nuestra liberación total. Ojalá a llegar a un 100% de conciencia. Entonces, con los 3 factores de la revolución de la conciencia nos autorrealizamos nosotros. Sí nos autorrealizamos, junto obviamente con las obras positivas por las demás personas. En medio de todo ello, hay chispas divinas que no quieren autorrealizarse. Después de un ciclo de 108 vidas viene la involución, entonces viene la entrada a cuerpos de chanchos, cabras, burros, simios, animales involutivos, y después cuerpos de perros puede ser también, y después entra a los 9 círculos dantescos para seguir la famosa rueda del samsara. Allá Cristo Satanás de Dios, junto con la Madre Cateproserpina, energías del Espíritu Santo, nos purifican, y otra vez uno queda como chispa divina, y ellos desintegran a Pusilge, y otra vez se sube por los reinos. Nuestro Padre Espiritual igual pasó por esos procesos. Y cuando nosotros llegamos igual como chispas divinas ya por primera vez al reino Humans, lunar o humanidad, nos asignan a nuestro Padre Espiritual que se autorrealizó en otros tiempos, otro Mahambantaras o días cósmicos. Entonces ahí tenés parte de lo que es el rango iniciático de nuestro Padre Espiritual, y que cada persona tiene su Padre Espiritual, pero hay que descubrir tu Padre Espiritual, cómo se llama, usted tiene que descubrirlo, qué reino tiene los cielos y creador de qué es, pues. Ahora, otro muy diferente es el nivel de conciencia que nosotros tenemos con esos anhelos de autorrealizarnos. Uno puede tener un 3% de conciencia y 97% de ego. Si se practica meditación de muerte budista o virtualización, se emerge con más conciencia y a un 10, 20, 30, 60, 80, 100%. Con la praxis de la transmutación, entonces se va creando los cuerpos existenciales superiores del ser, un cuerpo físico, vital, astral, causal, búdico, átmico, solar, y nos volvemos espíritus eternos de Dios. Y a su vez escalamos en rangos iniciáticos. Nuestro Padre Espiritual nos ayuda en la iniciación, obviamente. La energía de Devi Shakti Kundalini emergida de él nos ayuda en la muerte del ego y en todo mismo. Pero uno es el Padre Espiritual y otro es usted como chispa divina particular. En esoterismo pues sabemos que hay que pedirle siempre asistencia al real ser interno, pero pídale por cosas de que no le esté molestando a cada rato por cualquier cuestión. Padre Espiritual tendrá ocupaciones en cielos, en mundos, en universos, en planetas, y obviamente por cualquier situación así nomás no le va a estar molestando, porque se volvería estorbo del Padre Espiritual o de la Madre Divina. Ahora, si ya llega a su iniciación a la quinta de misterios mayores y sabe el nombre de su Padre Espiritual, extraordinario, bien por aquella persona que sepa ello. Pero eso no le elimina un solo ego. Eso no le va a hacer que pague karmas. Simplemente sabe el nombre de su Padre, eso es todo, nada más, su Padre Espiritual. Uno de los tantos de millones de padres espirituales existentes en el planeta y en otros mundos y en otros universos. Eso es todo. Es como que no conoció a su padre físico y después de un tiempo sabe que Julano de tal es su papá, le dan el nombre. Pero eso no quiere decir que usted sea su papá físico. Usted es usted y otro es el Padre Espiritual. Pero bueno, ya tiene una alegría de saber quién es su Padre Espiritual. Pero en la iniciación, que Dios nos libre, muchos bodhisattvas se enredan y por un lado se confunden en el nombre del Padre Espiritual. Todos tenemos un Padre Espiritual,
Pero obviamente hay ciertos egos de mitomanía, o sea, creerse lo que no es la persona, y cree que su padre espiritual siempre es tal vez el más alto, el más superior. Claro que hay bodhisattvas que tienen padres espirituales, creadores de universos, soles, galaxias. Pero otra cosa es que sepa ciencia cierta, con varias investigaciones de viajes astrales conscientes, corroboración de otros seres más superiores, y realmente ese es su padre espiritual, extraordinario. Pero hay algunos que se confunden, se equivocan y comienzan a creer que el padre espiritual de ellos es el Dios más elevado y dan el nombre. Se confunden y después obviamente ya comienzan a caer en mitomanías y en mentiras, enseñándole a la gente esa mentira. Es verdad que tiene el padre espiritual, pero puede que era una mentira, no que puede, sino que era una mentira si es que no sabe realmente quién es su padre espiritual. Ahora, salta a la cabeza la legión del orgullo y si la persona está equivocada, después no corrige esa falla. Porque si se ha dado a conocer con el nombre del Padre Espiritual ante el pueblo que representa, después tendría que decir que se equivocó. Le dirían los otros mentiroso, obviamente, porque es mentira, es falso. No le estaban diciendo ningún insulto, simplemente la realidad. Infringió el octavo mandato, no mentirás. Pero tendría que hacer eso, con grados de humildad. Tal vez algunos se fueran de esa sede, otros comprendieran, pero mejor corregir aquello. Entonces algunos bodhisattvas están confundidos en el nombre del Padre Espiritual, ya lo dan a conocer y lo hacen público, y total ese no ha sido el Padre Espiritual de aquel bodhisattva. No corrigen, entonces están cayendo en mentira, y esas mentiras lo ensartan en los cerebros de discípulos y parte de la humanidad con excepciones. Para evitar toda esa cuestión, mejor si ya está en su maestría espiritual, diga claramente que es el maestro, coja la cédula que ahí le registraron y dice el nombre y apellido, fulano y tal. Aprended al venerable hijo de el venerable maestro Garcuchines. Él sale como venerable maestro gnóstico Jorge Medina Barranco. No se enreda. No se enreda ni con las autoridades, ni con registros civiles, ni con nada, ni con nadie. Entonces, en cualquier lugar del planeta es el maestro gnóstico Jorge Medina Barranco. Van, leen su cédula, su pasaporte. Ah, listo, es verdad, ahí está. Ve. Y a su vez, no caen falsedades. Pero obviamente, si la persona ya sabe el nombre del Padre Espiritual, tampoco es obligación que te des a conocer con el nombre de tu Padre Espiritual. Más bien di que eres el maestro fulano de tal, lee lo que está ahí en tu pasaporte, DNI o cédula, y luego explica que tu Padre Espiritual es el Dios creador de universos y se llama así. Pero que es tu Padre Espiritual, no eres tú, no es usted, es su papi espiritual, su real ser, y listo. Ahora, si ya sabe el nombre de su Padre Espiritual y quiere darse a conocer con el nombre del Padre Espiritual, explique a las personas. Igual que usted es el maestro fulano y tal, lee el pasaporte, lea la cédula, y que su Padre Espiritual se llama también fulano y tal. Y que si quieren le pueden llamar por el nombre de su Padre Espiritual o por su nombre. Arregla esa situación. ¿Ve? Ahora, diferente es que tu Padre Espiritual o su Padre Espiritual entre en usted. O sea, lo encarnó así como el Bodhisattva a un Beor o el maestro Víctor Manuel Gómez Rodríguez. Ahí en los registros de Colombia y México está el señor Víctor Manuel Gómez Rodríguez en su cédula pasaporte y es maestro de la Gnosis Samaliana. Obviamente, se lo conoce como venerable maestro Samael Beor o maestro Beor. Pero Samael es un arcángel de los cielos y Beor es su bodhisattva, su chispa divina, esencia, alma que se ha caído espiritualmente, pero luego practicó los tres factores y se autorrealizó y funda junto con su padre Samael la Gnosis Samaliana y se la comparte con la humanidad. Pero uno es Samael y otro es el bodhisattva. Diferente es que ya en Colombia, en la Sierra de Santa Marta, en el Sumo Supremo Santuario, que lo abrió él con sus discípulos, de los cielos bajó Samael el arcángel y entró en su bodhisattva. Entonces ahí viene el misterio
de que tienes que diferenciar cuando está el maestro Ombeor, o sea, el hijo, el Bodhisattva, que estaba en su proceso de 3 montañas, misterios menores, mayores, mayores de fuego, mayores de luz, y diferenciar cuando entra a ese cuerpo el arcángel Samael. Samael ya es un ser cristificado que hizo la obra en otros Mahamantaras, pero Ombeor la hizo en esta existencia. Samael no tiene ego, pero el maestro Ombeor en un inicio tenía ego. Cuenta que tenía el 30% de conciencia, estaba en proceso de despertala, y el resto tenía en ego, en posilgen, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, alguna envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, y todo ello. Tuvo que hacer un trabajo para eliminar todo ese posilgen de él, eliminar su falsa personalidad y emerger como Bodhisattva a estatus de humans, hombre, superhombre, ángel, arcángel, querubín, potestad, trono, deidad, Dios. Es un cristificado ahorita, está resurrecto, con cuerpo físico de más de 4.000 años de edad, tenía una momia egipcia y en ese está resurrecto. Pero a su vez Samael ya es un ser resurrecto, pues él hizo la obra en otros tiempos, pero él también entró en su Bodhisattva. Pero no es que día y noche Samael está dentro del cuerpo del Bodhisattva. Entonces comprende, compañeros, compañeras, tienes una casa, es tuya, tú te la compraste. Llega de visita a tu padre físico. Estará un rato y luego se irá a sus ocupaciones, su mundo. Y después, ¿quién queda en la casa? Pues tú como dueño. Lo mismo es cuando tu padre espiritual ya lo has encarnado y entra a esa casa cuerpo físico o carro físico. Estará un rato, se expresará, dará su saber y luego saldrá él en su parte espiritual, sale en su parte obviamente astral, mental, causal, búdica, etcétera, que entró, sale y sigue ya en sus ocupaciones, en sus dimensiones, y tú te quedas dentro de ese cuerpo. O sea, no es que todas las 24 horas del día va a estar allí dentro de ese cuerpo tu padre espiritual, sino quien va a practicar sagrado arcano con la pareja que te enunciaste, tu padre espiritual o ustedes quien practica la magia sexual. Si el padre espiritual está todas las 24 horas allí, entonces estaría el hijo o bodhisattva y el padre espiritual practicando ese mismo rato magia sexual con la nupciada, con el hijo, que se nupció con el hijo. Entonces, lógicamente, el padre espiritual llega un instante, se expresa, da su saber ya cuando lo has encarnado y luego va a sus dimensiones y te quedas tú en ese cuerpo. O sea, el maestro Julano et tal, ahí en la cédula, DNI, pasaporte, ahí se queda usted, nada más. Ahora que usted tenga un nombre iniciático de otros tiempos que se ganó en sedes de logia blanca es extraordinario, pero que sea real. Pero uno es vuestro padre y otro es uno. Es importantísimo entender eso para dejarse un montón de dogma, fanatismo, mitomanías y dejarle de hacer creer un montón de mentiras a la gente. Y en medio de todo ello, si ya has dado el nombre a tu padre espiritual y te has equivocado, tal vez usted maestro, maestra en la gnosis samaliana o gnosis universal en general, entonces puede rectificar, lógicamente. Ahora, Krishna reencarnó en ese cuerpo allí en la India, pero Krishna obviamente era un padre espiritual, tendría sus bodhisattvas, pero también tenía su padre espiritual y su abuelo espiritual. Y a su vez tenía hijos físicos, como miles de hijos físicos, porque tuvo 16.108 parejas, mujeres en matrimonio, y tuvo millares de hijos. Tuvo hijos físicos, a su vez él tenía su chispa divina de bodhisattva hijo, que tendría a su hijo chispa divina, y también tenía su padre espiritual, y tenía también su abuelo espiritual. A ver si Krishna le pasó en rango a su padre espiritual o a su abuelo espiritual. ¿Te has preguntado si tu padre espiritual de repente está caído en algún planeta mientras tú estás ya en tu camino de redención? Los padres espirituales pueden reencarnarse también en los mundos, y si eyaculan, fornican, pueden caer espiritualmente si persisten en la falta y se destronan. Entonces allí tú como hijo tendrías que ayudar a tu padre espiritual.
O puede darse el caso de tu Keter o abuelo espiritual, un Dios de los cielos, si se reencarna y de repente se cae, entonces tuviera que ayudarle el hijo de él y tú como nieto espiritual. Los dioses de los mundos superiores pueden reencarnarse y desde los cielos también pueden caerse. Lucifer era un dios poderoso, un ángel, haya tenido su chispa divina, haya sido un padre espiritual, pero igual se destronó, se cayó y se volvió un demoniazo. Pero no se cayó tomando cuerpo físico, sino desde los cielos, dimensiones sexta, séptima, más sería. Hay demiurgos superiores, el caso de Yaldabaoth cuenta Samuel Ambeor y Jesucristo en el Pistis Sofía. Tú puedes pasarle de rango a tu padre espiritual, podría darse el caso, obviamente. Pero igual, en la iniciación siempre será tu padre espiritual, pero cuando lo ubicaron, recién allá cuando comenzamos los 3000 ciclos de 108 vidas, o sea, despertemos. Antes no tenías padre espiritual. Había ciertos arcontes que eran como padres. Nuestro real padre espiritual, desde un inicio, quien nos creó es el Padre Dios único universal, Padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades, quien ha creado también a la chispa divina que después se transformó en nuestro Padre espiritual y que gracias a Dios nos asiste, si nos asiste en la iniciación. Ahora, diferente es qué grado de conciencia tiene uno. Tienes un 10% de conciencia, cuánto de karma tiene hasta ahora, cuánto de karma pagado, cuánto de dharma generado. Ya tiene dharma en los mundos superiores de conciencia, ya tiene un 80% de conciencia, un 20, un 5, un 4. ¿Cuánto ha hecho ya trabajando sobre uno mismo? Es importante saber a ciencia cierta quién es vuestro Padre espiritual. Lógicamente, ¿qué rango tienen los cielos? Para eso viajes astrales conscientes. Y a su vez, si la persona tiene un 4% de conciencia, puedes escalar con meditaciones de muerte budista a un estatus más superior. Lógicamente. Si la persona está con el ego de la borrachera en esas situaciones, pues elimina ese ego y escala a ser sobrio. Habrá personas mejores sobre usted ya sobrio y habrá personas peores con circunstancias como estaba antes. Si la persona está en un estado de infraconciencia, de prostitución, pues tiene que sincerarse que está así, pero a su vez puede emerger a estatus de castidad con meditaciones de muerte budista y praxis de los 3 factores, si así lo quiere, y crearse una nueva personalidad también de castidad. Pero a su vez, con la meditación de muerte del ego, como nos enseña Samuel Ambeor en Psicología Revolucionaria, podemos ir elevando nuestro nivel de conciencia y elevarnos a transformarnos también en dioses, diosas, o sea, en reales seres espirituales que después nos otorgarían chispas divinas para encauzarles en el camino de la iniciación. Y podríamos llegar a una misma altura iniciática de nuestro Padre espiritual o superar ese estatus de Al. Podría darse el caso. Pero nuestro Padre espiritual siempre nos guía en la senda iniciática. Ahora, no se vuelve esclavo o esclava de su Padre espiritual. Ya vimos, usted es una esencia, una chispa divina particular que obviamente emerge de sus 3 montañas iniciáticas espirituales con ayuda de un superior que es el Padre espiritual. Pero luego, como chispa divina energética particular, puedes ir más allá de tu Padre espiritual, de tu Devi Shakti Kundalini, más allá de los dioses, diosas, más allá de los mundos, dimensiones, aones, hacia la energía universal, hacia el Padre Dios único universal, Padre dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades, y habitar dentro de esos ains, estudiando masterados de más gnosis superior, para que te vuelvas creador de mundos, galaxias, universos. Y obviamente ya autorrealizado como cristificado. Pero a su vez, nuestro Padre espiritual siempre hay una gratitud, obviamente por siempre, porque Él nos ayuda desde siempre en la iniciación. Y desde que salimos de los reinos por primera vez y llegamos al reino
humans, lunar por primera vez. Pidamos la asistencia, hagamos los mantras para integrarnos con él, el Om Nisham íntimo, el Om Masi Padme Hum también y muchos otros más. Y acordémonos que él está autorrealizado, no tiene ego, pero a ver si es un dios de los mundos nirvánicos o un ser cristificado. Si es solo de los mundos nirvánicos, si tiene ego y tiene karmas. Si el Padre Espiritual de todos los millones de habitantes existentes en el planeta, que somos más de 7.000 millones de habitantes acá, eso multiplique por todos los 6.000 millones de infinitos universos y va a salir trillonadas de cristificados. Y Samuel Ambeor nos enseña que no todos se cristifican, porque no todos quieren. Jesucristo también enseña igual, Krishna igual. Entonces, obviamente hay otros padres espirituales que viven en aones superiores en mundos nirvánicos, pero que no quieren cristificarse. Ellos sí tienen a un ego y obviamente tienen karmas. Pero si su padre espiritual es un ser cristificado, él ya no tiene egos ni karmas. Elevemos nuestro nivel de conciencia con las prácticas que tenemos directa en la noche samaliana y obviamente pidamos siempre protección y asistencia de nuestro real ser interno, pero jamás nos volvamos esclavos ni de él ni de los dioses diosas más exaltados, ni de los cristificados. Sea usted siempre una chispa divina, energética inmortal. Acuérdese que es hecho a imagen y semejanza de Dios, por ende es microdios en potencia, con objetivo de desarrollarse a macro. Para ello obviamente tendrá que afiliarse a alguna logia blanca, en lo físico, en lo interno también, e ir escalando, pero nunca te vuelvas tampoco esclavo de instituciones gnósticas samalianas o de gnosis universal, ni en lo físico ni en lo interno, pero con orden y organización conscientiva cumpla lo más superior de las leyes de instituciones que lo han puesto dioses diosas, y obviamente desobedezca totalmente el ego, la falsa personalidad y el mal manejo de virtudes de aquellos dioses diosas creadores de instituciones, lleno físico o en lo interno, porque si está obedeciendo eso se va a estrellar en karmas duros y más. Ahora, lo más superior de los dioses diosas y las leyes más perfectas, obviamente hay que obedecerlas para exaltarse más y escalar más. Si hay preguntas sobre el tema, adelante. Íntimo, Omnis Haum íntimo, Om, Om, Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum. Pedimos asistencia a nuestro real ser interno, Devi Shakti Kundalini, para que nos ayude a ir elevando nuestros niveles de conciencia. Así es, y hecho está. Y abrimos nuestros ojos. La persona puede estar desconectada de su padre espiritual, entonces allí pedid en las meditaciones que con el permiso de la ley divina volvamos a ser reconectados a nuestro Padre Espiritual. Y va a sentir más anhelos, más efluvios divinos. Y pedid a vuestro Padre Espiritual también que os incentive a que nos autoricemos. Ya orienta Samuel Ambeor que hay ciertos padres espirituales que no les interesa que su hijo, chispa divina, se autorrealice. Solo da en sí infierno, diablo y karma. Entonces nosotros pidámosle a él que nos aliente para autorrealizarnos, si es que así lo queremos, si es que anhelas seguir tu carrera de Dios. Hemos visto esto desde la Academia El Mover Gnóstico Cristiano Laisrenivo y la Academia Lakshmi de Moncherusher de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador Planeta. Atentamente, Switcher Taf, maestro
teacher de esta clase, vuestro amigo Paz Inverencial.